Muy bien, bienvenidos a este Zoom, a este conversatorio sobre Darwin y las empresas, una manera que hemos elegido bastante pretenciosa, si me permiten la confesión, de hablar de la necesidad de adaptarse en tiempos de crisis y que habrá más en crisis que la actual situación mundial por una parte y chilena por la otra. Estamos junto a Paula Broidman, que es diseñadora y miembro de la MBA de la UC, académica y consultora en innovación, emprendimiento y design thinking, y actualmente profesora asistente en la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Hace clases de ingeniería comercial y en el MBA, y puedo seguir hablando mucho rato de ella, pero de verdad se me iría la mitad del tiempo que tengo. Hola, ¿cómo estás, Paula? Hola, Rafa. Y con Jonathan Herzfeld, o Noni, ingeniero comercial de profesión y fundador del Festival de Innovación Social, que pretende dar visibilidad a proyectos que tienen algún beneficio social con la música y el arte como excusa. Quiero agradecer al MBA de la Universidad Católica por esta oportunidad para hablar de un tema que realmente hoy por hoy tiene a mucha gente, no solo en Chile, sino en todo el mundo, pensando cómo pasar esta oleada de extinción masiva, por ponerlo en términos darwinianos, de empresas y surgimiento de otras, y además entender un poco cómo funcionan los sistemas de innovación. Esto va a estar en las redes sociales de Sonar FM para que lo revisen, y los últimos 15 minutos vamos a tener la oportunidad de responder preguntas del público. Yo voy a empezar con una pregunta súper simple, que cuando me dijeron que íbamos a hablar de esto, busqué qué se entiende por innovación, y es como crear un nuevo valor por parte de la empresa para el cliente. Si definimos eso eh, como el innovar, yo entiendo que uno siempre está buscando desde la persona, la empresa, el desempeño profesional, la innovación. En realidad es una disposición natural, pero no alcanza con la disposición natural, tiene que ser una conducta activa. En tiempos de crisis, ¿hay quienes buscan activamente el cambio y hay quienes se retraen, o eso es un mito? Paula, damas primero. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la escuela. Y yo partiría, mira, quizás voy a hacer una, sí, una definición un poco académica, que es de un profesor del MIT, que dice que innovación es invención. Entonces, si efectivamente requiere inventar algo, crear algo, puede ser una idea, puede ser algo que observaste, algo que quisiste crear y desarrollar, pero requiere eso que dijiste tú, que es la implementación, que es que esta idea y esto nuevo que se crea llegue al mercado y llegue y encuentre su usuario o su cliente, porque si no se queda solo en esta idea que tienes en tu cabeza. Y si no encuentras su usuario final, entonces no hay una solución. Y esa capacidad de ir a buscarlo, en realidad tiene que ver mucho con la capacidad de observar también de las personas. Y efectivamente hay personas que les sale más natural, y hay gente que tiene esto muy despierto, de que todo el tiempo está mirando y todo el tiempo está buscando, independiente del origen, independiente de la necesidad. Y hay personas que son, lo tienen más dormido. Hay gente que le cuesta mucho ver los problemas o ver los problemas como oportunidad, que es algo que también hemos estado conversando. No sé si eso responde a la pregunta Sí, o me claro. desvío un poquito. Y Jonathan, en ese sentido, ¿cómo se comportan las sociedades frente al cambio? Siempre hemos escuchado que las sociedades son reactivas al cambio, y la innovación, siendo cambio, provoca siempre una suerte de resistencia, ¿o no? Sí, o sea, hay muchas sociedades dentro de la sociedad, pero la innovación va como adelante generando transformación y las personas van reaccionando a esas transformaciones en los distintos ámbitos donde se generan. Entonces hay como una especie de vanguardia también que tiene que ver con ir anticipando y ejecutando sobre el futuro, y sobre eso mismo eh, los usuarios o las personas van tomando esa innovación de acuerdo a lo que les signifique mejor o les haga más sentido. Yo defino también innovación, quizás es menos académica, como también como sentido común. A mí me gusta mucho esa definición que usamos algunos sobre el sentido común. Así que hay mucha definición, hay un poco de todo ahí.
Ya, ya. Pero en general, entonces, esta resistencia al cambio es sectorial, no es uniforme. Las sociedades no se mueven de una manera uniforme frente al cambio. No, de ninguna manera hay. O sea, hay muchos mundos dentro de este mundo. Paula, y el mundo de la vanguardia del cambio a nivel de empresas, ¿dónde está? Creo que, bueno, debiese estar ojalá donde más se necesita, y posiblemente está donde hay más tecnología, Ujú. donde hay más investigación y desarrollo, donde hay más recursos para poder hacerlo. O sea, definitivamente la tecnología y la investigación empuja la investigación, o sea, empuja la innovación, es donde se va corriendo la frontera. Entonces uno lo ve en la ciencia, lo ve, o lo debiésemos ver en la ciencia. Pero ojo que hay mucha innovación que está, por ejemplo, en el mundo quizá de cosas que le toca ahí ver al NONI, que es la innovación, quizá lo que se asocia más a lo social, que es innovación basada en conocimiento, que no es científico-tecnológica, donde hay mucha innovación. O sea, si hoy día uno viene, mira, un ejemplo súper común quizás, pero mira la manera en que las personas se agrupan, por ejemplo, para poder hacer ollas comunes, que es algo que sabemos que hoy día está ocurriendo en muchos lugares, ¿cierto? Muchos territorios de Chile, y para mí esa es una tremenda forma de innovación. Y a lo mejor no es una innovación basada en ciencia y tecnología, pero tiene que ver con capital humano. ¿Te fijas? Entonces, son maneras distintas, como decimos, de poder mapear la innovación. No es tecnológica y científica, por cierto, ¿sí? Pero, y en términos de la industria y de las empresas, yo te diría que definitivamente es lo que tiene que ver con tecnología. Ahora, a mí me ha sorprendido en el reporteo diario, digamos, el cómo la gente ha usado nuevas tecnologías para dar soluciones a lo que antes hacía yendo a golpear a la casa del vecino, antes llamaba por teléfono, ahora se comunican por WhatsApp. Es notable como una vieja manera de resolver un problema, y me refiero a las ollas comunes, hoy día integra la tecnología y parece darle una vuelta, y como suele ocurrir con las herramientas, digamos, les descubren un uso para el cual no habíamos pensado eh, en sus orígenes, ¿no? ¿O no, Noni? Sí, yo creo que de nuevo se integran ahí como las distintas herramientas que existen hoy día para generar, en este caso, una transformación. Nosotros siempre decimos desde el FIS que hay una frase que usamos mucho que es como no tenemos tiempo de hacer las cosas de manera tradicional. Entonces, eso como que invita, bueno, habla de una sensación de urgencia que yo creo que hoy día está como más latente que nunca, pero en el fondo de que haciendo las cosas de manera tradicional no llegamos a donde algunos soñamos llegar y por eso buscamos en el fondo, esto tiene que ver con una actitud, hacer las cosas de manera no tradicional. Y ahí se integran elementos muy comunes, o sea, de nuevo, bajado así a piso, básicamente es también identificar con qué elementos uno cuenta como para generar estas transformaciones. Y ahí hay innovación, en esa pensada, en esa imaginación que después, como dice la Paula, no sirve de nada si es que no se lleva a la acción y no se ejecuta, sino es una inspiración nomás. Sí, ambas respuestas, la de los dos, me llevan a que el capital más importante para la innovación sigue siendo el capital humano. No importa qué tanta tecnología tienes, si tú no incentivas al capital humano a implementar, a pensar, a implementar y a sumarse al cambio, abrazarlo como un objetivo del conjunto, de la comunidad o de la empresa, para hablar desde los dos ámbitos, ese cambio no florece, no fructifica. Y vivimos en un país que en el discurso oficial es como súper reactivo al cambio, es súper resistente, súper conservador. Una de las cosas que uno más escucha de Chile definiéndose a sí mismo es que somos conservadores. ¿Ustedes creen que somos tan conservadores o en realidad eso es, como decías tú, Noni, una parte quizás sobre representada de nuestra sociedad? O sea, yo creo que hay una parte, Rafa, ahí, Paula. O sea, yo creo, no sé, yo estoy en el mundo donde no están o sea, me toca hablar mucho con gente conservadora y con las empresas más tradicionales que en el caso del FIS se involucran a este mundo, pero también me toca estar todos los días rodeado de gente que está pensando, innovando, ejecutando, imaginando, creando, buscando y que no tiene ninguno de estas chapas como título. Así que hay de nuevo, insisto, hay mucho de todo diverso y distinto. Y yo creo que eso es lo más maravilloso que nos está pasando en este momento, que uno se puede dar cuenta que hay diversidad absoluta. Sí, y quizás te voy a poner como otra complejidad adicional como en la mirada, es que o sea, el conservadurismo quizá
más que la mirada como tradicional, también tiene que ver como en la rigidez de hacer las cosas. Y eso trasciende la mirada como con la que nos podemos mirar siempre. Yo creo que cuando uno siempre ha hecho las cosas de una manera y siempre le ha funcionado, no tiene ningún incentivo a cambiar. ¿Sí? Y eso es lo que vemos hoy día que está pasando producto de esta pandemia, lo que dices tú. Si siempre me organicé para hacer la olla común, como ir o para comer todos juntos de una cierta manera, hoy día voy y a lo mejor me estoy organizando por el WhatsApp, pero si se me caen los datos, porque se me acaban los datos el día 10 del mes, entonces voy a tener que buscar otra manera de hacerlo y voy a empezar a coordinar con mis vecinos, a lo mejor con los papelitos, y voy a empezar, ¿de qué otra manera lo estoy viendo? Pero es la necesidad finalmente la que impulsa el cambio. Si no tengo necesidad, es muy posible que no cambie. Entonces, hay sociedades que a lo mejor pueden ser menos conservadoras, pero tienen mucho más cubiertas las necesidades, y entonces uno va a ver a lo mejor tasas de innovación en ciertas cosas que son más bajas y en otras son más altas, y en ese caso, como te digo, quizá hay más recursos para investigación y desarrollo, y en ese sentido hay tasas más altas de innovación tecnológica. ¿Fíjate? Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros lo que tenemos es que somos resistentes en algunas cosas porque somos un poco más flojos, quizá en algunas conductas, pero yo tú veo a nivel de la juventud, hay mucha disposición a hacer cosas distintas, en distintos contextos. A mí me toca trabajar harto con estudiantes de pregrado, por ejemplo, y veo que en general los jóvenes tienen mucha disposición a hacer cosas nuevas, a probar. Bueno, no, ni también, ustedes tienen un segmento joven ahí en el FISI, yo creo, segmento joven, como que yo no fuera ahí. Pero me parece, es muy, es que yo creo que son un poco más jóvenes, pero los veo haciendo cosas nuevas. O sea, a mí me parece súper transgresor, súper interesante y súper disruptivo lo que hacen. Es distinto, de manera están juntando la música con el emprendimiento, con la innovación. ¿Por qué no? ¿Te fijáis? Entonces uno dice, ¿qué te lleva a hacer eso? ¿Qué lleva a la gente a hacer las cosas distintas finalmente? ¿Por qué habríamos de hacer las cosas distintas? Entonces cuando alguien me dice como, ay, voy a pintar esta pared amarilla, qué innovador. ¿Por qué va a ser eso innovador? Eh, ¿Qué está cambiando? ¿Era innecesario hacerlo? ¿Era necesario? ¿Qué cambió finalmente? Es que hay ahí un punto. Cuando la innovación se hace por experimentación, a cuando por experimentación creativa, por el disfrute, por el goce que ello produce, o cuando se hace bajo presión. Ahí es más darwiniano, ¿no? Que cuando se hace porque el piso se empieza a mover bajo nuestros pies, como ocurre ahora. Yo creo que los mecanismos que actúan son parecidos, aunque las motivaciones sean diferentes. Y lo importante ahí, y ahí entramos a un terreno más vasto, digamos, es que la innovación tiene que ser impulsada desde el liderazgo. O sea, si no son los líderes los que impulsan esto, es muy difícil para quien es creativo, pero no ocupa posiciones de liderazgo, encontrar quien acoja e impulse esas ideas. Sí, y también crear las condiciones de contexto, o sea, necesarias para que eso ocurra sin que necesariamente haya una persona solamente que lleve la bandera. O sea, no sé, como también para traer algunos elementos. Ahora apareció desde hace unos años en Chile la búsqueda del propósito, ¿ah? Como un gran tema. Entonces, las empresas, las organizaciones y todo se empezaron a cuestionar así, pero desde la raíz, ¿para qué existían? Más allá de que existían para hacer lo que estaban haciendo, su negocio, etcétera, pero ahora no es suficiente. Entonces, no solamente, entonces, cuando pasa eso y hay un cuestionamiento como general primero de la sociedad, que después se mete en las empresas, en las organizaciones, bueno, en las universidades, etcétera, entonces es momento de cambio. Y bueno, ¿qué pasa? Y empieza la revisión de cuál es el problema, cuál es el desafío, qué es lo que uno está haciendo y qué es lo que uno se imagina que tiene que hacer. Esto parte como decía la Paula, parte con la imaginación, pero desafiada al máximo, y después, bueno, hay metodologías para que eso vaya avanzando. Entonces, se crean ciertas condiciones que antes no existían y ahora, por ejemplo, aparece de nuevo. O sea, el mundo del propósito, el mundo del sentido, el mundo de que los negocios tienen que generar rentabilidad, pero que tienen que generar impacto social e impacto ambiental. Vamos a estar quizá hablando de eso después. Va a terminar siendo lo mismo al final, pero hoy día todavía están esas definiciones. Ahora, Paula, ¿iba a decir algo? Sí, no, te iba a decir como con respecto al liderazgo, perdona, creo que de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. O sea, no basta con que haya un líder que empuje,
O sea, es necesario, pero no es suficiente. O sea, también necesitas equipos que estén alineados. Mira, bueno, hay un autor, perdón, tengo como el sesgo, pero académico. No, no, mira, hay un autor que de hecho es quizás como de los menos conocidos en términos de innovación, o sea, no es los que miramos siempre, que se llama Gary Pisano, que me gusta mucho, que tiene como una mirada sobre la innovación y la cultura, que una de las cosas que dice es que es necesario para crear cultura de innovación, por ejemplo, que los equipos sean planos, o sea, en general, no requiere, o sea, necesario un liderazgo, pero planos, o sea, que la gente colabore y Horizontales. funcione horizontales. Y en ese sentido, es importante que la gente sepa lo que tiene que hacer, pero todos tienen que trabajar, todos tienen que funcionar. Y eso es algo que uno ve en las organizaciones como en Google, por ejemplo, que tienen Google, claro, muchos, estaba muchos, pensando muchos eso. equipos trabajando, ¿cierto? Donde cada uno tiene espacio y tiene una voz para poder hablar. Pero en ese sentido quizá hay otra cosa, y quizá desviándome un poco del tema y pensando en esto de nuevo, porque cuando decimos, bueno, ¿qué es innovación? Entonces tenemos todo un tema como con respecto a juzgar a otros y a mirar esto de la cultura, y yo te diría que en eso culturalmente una de las cosas que a mí en general me llama la atención, como en espacios de colaboración, quizá o en espacios creativos, es que criticamos mucho las ideas. Y cuando hay mucha crítica ¿qué pasa con las ideas? Que se Sí, calla, po. sí, sí, O sea, si sí. uno se siente que no tienes el lugar para poder opinar y poder decir lo que piensas de verdad, en general terminamos siempre haciendo las mismas 5 cosas. Y en ese sentido yo diría que los liderazgos, uno de los grandes roles que tiene es poder dar el espacio para escucharlos a todos, donde no existe el concepto de la idea tonta o la idea mala. Entonces, ¿cómo se generan estos ambientes como ricos, como nutricios, no sé, en ese sentido? Sí, yo escuchaba a ambos y recordaba un experimento en el que una persona, en pareja, una de estas terapias conductuales, digamos, donde una persona le decía a la otra, voy a emprender tal cosa, un negocio, a escribir un libro, cualquier cosa. Y la instrucción que le dan a uno es, derríbale la idea. Dile que es arriesgado, dile que es un salto al vacío. Y es tan fácil derribar una idea. Y después te hacen el ejercicio contrario, ahora incentívalo. Y uno descubre que por un condicionamiento social está mucho más entrenado en advertir sobre los riesgos, que es cierto, existen y hay que tener en cuenta, que alentar la actitud de cambio. Y eso es para mí uno de los, por eso hablaba del liderazgo que impulsa estas ideas que surgen desde el networking, eh, para que encuentren, para que florezcan. Si al final del día, perdonen la metáfora, digamos, pero las ideas de cambio tienen que florecer porque si no, se marchitan y mueren. Jonathan. No, 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 nada, solo para completar. Hay que atreverse y empujar, o sea, de nuevo, hay que empujar fuerte nomás, si no, no queda, o sea, no queda otra para cambiar las cosas en general, que ir hacia adelante y no dejarse achacar en el fondo todos somos súper buenos para juzgar, un poco lo que decía la Paula de otra manera, pero en general siempre estamos mirando y siempre estamos diciendo lo que faltó, lo que no se hizo, lo que podría, bueno, eso obviamente nos ayuda, pero también a quienes están detrás de impulsar transformación, yo creo que a veces te da más energía y te da más fuerza, porque en general cuando uno va contra la corriente de algo de eso bueno puede salir. Ahora, ¿cuál es el punto crítico? ¿Cuál es el momento en que eh, supongo que una persona que tiene una idea y que duda, es el momento en que dice, aquí tengo que perseverar? ¿Hay algún punto de inflexión? ¿Hay algún momento? ¿Es iluminación personal? Ahí ya entramos en un terreno que es súper difícil de estudiar, digamos, porque solo se hace empíricamente. Cuando una persona que tiene una idea innovadora decide jugársela completamente, seguir empujando, o cuando la abandona y dice, ¿sabes qué? No voy a seguir peleando contra molinos de viento. Bueno, la Paula seguramente habla mucho de eso, porque uno puede ir testeando, ¿ah? Y viendo y tomando de ese testeo, en el fondo, algunas decisiones que si tú imaginas que esa innovación tiene que impactar a miles y miles de personas, no a la primera tiene que suceder eso, pero sí, en el fondo, si tú pruebas la hipótesis de lo que estás diciendo y funciona, yo puedo contar un poco del FIS, cómo nos decidimos. Ahí puedes ir decidiendo, pero dejo a la Paula que explica mucho mejor que yo. No, yo puedo hacer la introducción conceptual, Noni, pero mira, gracias a Dios y a
a las disciplinas de la administración. Los modelos hoy día nos permiten como poder como modelar los procesos para entender de que esta cuestión no es como que uno tiene una sola idea que va a producir y va a tener que jugarse de una sola vez. Hoy día en realidad lo que hacemos con todo esto es como desde enseñarlo hasta cómo se lleva a la práctica y cómo se ponen los fondos, de hecho, incluso públicos, para poder apoyar estos procesos, es que creemos fuertemente en que no es una sola idea. Primero son muchas ideas y todos los procesos apuntan primero a la divergencia, que tienes que tener muchas ideas para poder elegir de dónde vas a sacar esas ideas, entre las cuales va a salir como la idea ganadora. Y después apuntas hacia elegir 2, 3, sobre las cuales, como dice Noni, vas a empezar a testear. Pero tienes hipótesis que tienes que ir viendo, igual que en los procesos más científicos, qué funciona y qué no funciona, con tu usuario, con tu cliente. Entonces apuntamos a procesos que son mucho más colaborativos además. O sea, ya no se hace esto como encerrado en un laboratorio donde alguien desarrollaba una idea y después va y la implementa en el mercado y ve si funciona o no funciona. Finalmente esto funciona, esto es en el mercado, con tus clientes, con tus proveedores, y ojalá en procesos donde funcione mucho más gente para ver en la práctica. Son procesos en el cual vas probando, vas testeando, vas descartando hipótesis y vas avanzando. O sea, se llama como emprendimiento basado en validación, o emprendimiento basado en experimentación. No, no lo haces de una sola vez. Efectivamente las ideas van adaptando y evolucionando, ¿sí? Y entonces el emprendedor nos puede contar. En el caso de Fizz, ¿cómo fue, Johnny? Noni. Fue todo esto, pero todo eso conceptualmente no estaba así, sino que básicamente la idea era, primero nosotros, solo para definir, nosotros somos una empresa social, ¿ah? Somos una empresa social, una empresa que busca rentabilidad económica, social y medioambiental. Entonces, tenemos ciertos códigos que compartimos con el mundo básicamente empresarial, pero agregamos, como para ser pesados, básicamente todo el tema social y ambiental siempre para que la gente entienda que el triple impacto es el impacto que queremos necesario. Pero cuando partimos, lo que habíamos un poco el desafío era, decíamos, mira, aquí hay una cantidad de personas que vienen desde el mundo de las fundaciones, desde una energía que hay en Chile grandísima. Chile es uno de los 3 países que tiene más fundaciones inscritas en el mundo. Miento si no te digo que es el segundo. Y esa energía se está transformándose y está innovando para generar empresas sociales. Pero eso está hoy día en salas, en congresos, no está masivo, la gente no lo conoce, no lo ha visto, no conoce los nombres de quienes están haciendo estas cosas. Entonces, hagamos un festival para que la gente los conozca. ¿Y cómo hacemos que la gente conozca a alguien que no conoce? Bueno, llevémosle música, llevémosle inspiración. Entonces, si tú conocías a la Julieta Venegas y te decían que podías ir a escucharla gratis a un parque, antes de que cantara la Julieta Venegas, 10 minutos antes poníamos un emprendedor en el escenario, 15 minutos a que contara de su proyecto o de su idea. Entonces, si estabais sentado ahí esperando a la Julieta Venegas, no teníais mucha alternativa de no escucharlo, capaz que te quisiera ir para atrás o no sé, ir a comprarte una bebida, etc. Entonces, juntamos mucha gente alrededor de eso y tratamos de probarle. Conseguimos un parque que nos prestaron un viernes en la tarde, un mal día, no era el mejor día, no era el mejor horario, no teníamos la condición ideal no existía, pero igual pensábamos que podíamos probar que eso funcionara. Y yo me acuerdo que habíamos conseguido de invitado a Al Gore en ese primer ejercicio. Entonces, estábamos en una actividad privada con él, en un almuerzo ahí con harta gente que nos ayudaba a pagar la cuenta de su traída. Y me llama del parque un señor y me dice, Noni, mira, lo que tú te imaginaste que iba a pasar, está pasando. Entonces, hay gente sentada escuchando a un emprendedor que no conoce, que no sabe cómo se llama, y están atentos y no se están yendo a ningún lado. Bueno, no eran cientos de miles de personas que era nuestro sueño, eran no sé, cientos de personas, pero el hecho de que haya sucedido nos dio la primera respuesta de que ese era un camino en el cual uno podía seguir avanzando. A mí se me ocurre una enorme cantidad de preguntas, supongo que a nuestra audiencia también. Les recuerdo que pueden realizar las preguntas en el chat de Zoom para que en los últimos 15 minutos seleccionemos y les hagamos tanto a Paula como a Noni las preguntas que ustedes están haciendo. Yo pensaba eso de que las condiciones ideales no existen, nunca existen. O sea, en rigor, la realidad siempre difiere de las condiciones
de las condiciones ideales. Y pensaba, la pregunta es, ¿cómo evalúa uno? Porque en rigor, cuando uno ya empieza, no importa que las circunstancias no sean las ideales, uno ya empezó y tiene que adaptarse, diría Darwin, a lo que está ocurriendo. Pero hay siempre un espacio, un pequeño espacio que es cuando uno va a saltar. Han saltado un trampolín alto, de un árbol al río, lo que sea, que es el momento antes del salto que uno dice, no estaré cometiendo un error. Y en ese momento es cuando uno cuando yo creo que uno corre el máximo riesgo, eh, precisamente por miedo. Y el miedo, al final del día, y otra vez sale Darwin acá, es lo que nos ayuda a sobrevivir. Uno tiene un tercio de nuestros genes van por la innovación, pero los otros dos van por la supervivencia. Cuando arrendaste el parque, que no era el ideal, Noni, o cuando alguien decide, Paula, que va a invertir en una empresa, en ese momento en que dice, wow, ¿debería saltar o no debería saltar? ¿Qué es lo que te lleva a saltar? Yo, quizá, o no, ni no sé si queréis partir con el parque o parto yo. Damas primero. Ya. Mira, yo creo que ya, yo te diría que uno nunca tiene toda la información, ¿ya? Y acá, en el fondo, mira, en este mundo en general, como en emprendimiento e innovación, por lo menos de donde trabajo yo, es donde se junta como el rigor de la estrategia con la creatividad del diseño. Sea, nunca vas a tener como toda la información cuantitativa y entonces la información cualitativa te aporta un montón de otra información. Al final igual somos seres humanos y hay información que uno toma también desde lo interno. Pero hay otra cosa que es importante, tiene que ver con el proceso. Uno no llega a un momento en que uno toma la información con ojos cerrados. Esto es un proceso iterativo. Acá se habla mucho como del concepto, no sé si lo hemos hablado mucho en este momento, pero, o sea, hasta acá, pero tú vas avanzando de a poco. Por eso uno de los conceptos en esto es como falla temprano, en el fondo. Si vas haciendo pequeños test, pequeños experimentos, vas recogiendo información desde pequeñas pruebas y llegas hasta un momento en que tienes que hacer la inversión, ya tienes más información para poder tomar decisiones. No tomaste la decisión de un momento a otro y tuviste que hacer una inversión gigante. Entonces acá la experiencia recolectada a través del tiempo y durante un periodo de testeo te da más información. Ahora, que te equivocas igual. La tasa de falla de los emprendimientos es súper alta, igual es súper alta. Pero este método te permite achuntarle un poco más, ¿ya? Yo creo que igual, si no estás dispuesto a fallar, igual nunca vas a hacer cosas nuevas. Tienes que estar dispuesto a fallar, pero claro, si vas a invertir 100 millones de pesos en partir un negocio y no tienes nada de información, obvio que es tremendamente riesgoso. Entonces, por algo partimos de a poco. Entonces yo te diría más bien es como pequeños pasos hasta que ya tienes más información para la decisión. Salvo que ese monto no signifique para ti mucho, digamos, a la escala del inversionista. Sí, sí, no sé. La lógica del todo o nada, que aquí siempre es como o todo o nada. Yo creo que no puede ser, o sea, hay intermedio en todo eso, hay cosas que pasan en la mitad o en el principio, qué sé yo, cuando uno va probando. No es un all-in todo el tiempo, así como que si me tiene que salir el doble cero de la ruleta y si no, se acabó. Entonces yo creo que el problema es que nosotros estamos acostumbrados y mal acostumbrados a que si uno falla, el castigo es muy complejo. Y yo creo que por eso la gente toma mucho resguardo, porque está asustada. Yo creo, Rafa, que ahí tú tenés un punto muy importante que tiene que ver con ese miedo de fallar. ¿Ah? Porque el fallar aquí es muy castigado, pues, y como juzgamos, y bueno, qué sé yo, la naturaleza del ser humano, ahí podemos volver a Darwin, tiene que ver con ese castigo al error. Yo creo que ahí hay un tema que se ha ido mejorando y que, de nuevo, no es todo ni es nada. Hay matices y hay grises que están bien interesantes de recorrer. Y es un ejercicio al final también la innovación, es una forma de ejercitarse de cómo hacer las cosas. Uno puede encontrar ahora me voy a tener temas que no entiendo, así que pido condescendencia. Un fenotipo, un genotipo de emprendedor entre quienes tienen más que perder o menos que perder, es más emprendedor quien puede darse el gusto de gastar sin que se le desarme el presupuesto de los próximos 10 años, o es más emprendedor el que no tiene nada y que por eso tiene muy poco que perder.
¿Es posible hacer esa división para empezar? No, o sea, hay gente que tiene menos que perder que otra, de nuevo, como para... Pero no me atrevería como a clasificarlas dentro de quién es más emprendedor o menos. Seguramente para uno es más difícil que para el otro de todas maneras. Yo creo, bueno, esto también se ha estudiado harto desde la academia, porque antes el emprendimiento no se enseñaba. O sea, hace unos años atrás, de hecho, no sé hace cuántos años exactamente se enseña, porque las escuelas de administración nacen como para administrar los negocios que ya existían, ¿sí? Y entonces los emprendedores las personas tenían sus empresas, las empresas habían nacido y ya estaban. Entonces, eh, de nuevo, igual que el liderazgo, ¿cierto? Es como esta pregunta si el líder nace o se hace. Yo estoy convencida que el emprendimiento, por supuesto, estoy convencida de eso, digamos, se puede enseñar y hay ciertas características que a lo mejor las personas tienen más o menos en su naturaleza. En mi observación de emprendedores, digamos, porque también tengo un hermano que es emprendedor, así como Noni, yo una de las cosas que veo es que son un poco, como dices tú, como arrojados. Quizá una de las cosas que tienen muchos emprendedores es que están como menos dispuestos a equivocarse, o sea, están más dispuestos a fallar o equivocarse. Tienen menos como vergüenza en ese sentido. Son más, eh, tienen más seguridad, tienen más, pero en realidad es como porque tienen esa característica nomás, pero no es que sea así. Yo creo, fíjate, que creo que es muy formado y es algo que se llama como los mindsets o las mentalidades. Y en ese sentido uno tiene como los contenidos, ¿cierto? Tiene las herramientas, todo eso se enseña. Y también enseñamos los mindsets, en eso como en los cursos y las cosas que uno pueda aprender o en las que pueda practicar, definitivamente tiene que practicar esto. Hay una institución mexicana que se llama el Failure Institute o como Instituto del Fracaso. Y tiene un libro y tienen actividades que hacen en todo el mundo que se llama, no es una actividad, no es muy académico, que se llama The Fuck Up Nights, ya es como los encuentros como donde la embarramos. Y la gente cuenta eso, porque lo que dice el Noni es crítico, y eso que decías tú antes también, o sea, esta cuestión de poder equivocarnos y contar que nos hemos equivocado. Si cuando la gente se junta y tú escuchas a la gente, todo el mundo cuenta como de las cosas en las que les va bien. O sea, oye, las gracias de mi hijo, las gracias de mi empresa, las cosas. Cuando la gente se junta a contar las cosas en las que ha fallado, y sabemos que aprendemos de los errores, claro, si seguimos la línea de Darwin, o sea, el que le fue mal se murió y chao, y esos genes se murieron y no evolucionaron y ya está. Entonces, ahí hay un tema súper importante, porque lo que tenemos que aprender a hacer es aprender de lo que nos fue mal, o sea, como en la biología de las empresas, lo que deberíamos poder rescatar y enseñarle a nuestra gente, es ese conocimiento es lo que deberíamos poder empaquetar. Todas las cosas malas, no empaquetar el éxito, es empaquetar lo que no funcionó antes para que no se vuelva a repetir. ¿Te fijáis? Pero lo que pasa es que el entorno es dinámico, porque los competidores también están cambiando y también están con sus propias prácticas y también están pensando cómo vamos a reaccionar. Y también están cambiando las otras empresas, o sea, no están cambiando las otras industrias y también está cambiando. Entonces, en un entorno muy dinámico, alguien tiene que estar mirando como más todavía de afuera. Y eso se llama como el ecosistema de innovación y emprendimiento. Algo así. Oye, y yo quiero sumar algo a lo que dice la Paula, que a mí me parece que también como para responder como quiénes son más arriesgados, sumémosle un poco del contexto actual. Apareció la maravillosa y horrible incertidumbre, ¿ah? Pero como concepto así como para todos en el fondo. O sea, bueno, obviamente que hay gente que le da lo mismo, pero pensemos un poco, pensemos como en el general. Entonces, la incertidumbre y esta sensación de que de que todos no sabemos lo que va a pasar, también ha generado bueno, esto desde mi punto de vista, una condición maravillosa donde la gente se está atreviendo a hacer cosas que nunca se hubiese atrevido a hacer en su vida. Como, en el fondo, por primera vez yo siento que colectivamente hay una sensación donde uno puede hacer cualquier cosa que se le ocurra, ¿ah? Y podría resultarle como no resultarle. Entonces, pienso que ese contexto actual del que todavía estamos metidos, está súper interesante en ese sentido, porque te da como la posibilidad en un país como el nuestro, con las características que tiene, de atreverse a hacer cosas que antes nunca te hubiese atrevido. Entonces me parece que ese espacio de tiempo que tenemos está muy interesante. Sí, a mí yo los escucho y claro, es
es tan inocuo cuando uno habla de la normalidad, hablar de la competencia, el cambio, pero en momentos de gran incertidumbre, y creo que todos compartimos acá que hay mucha gente ahí afuera que está pasando por momentos muy complicados, de mucha incertidumbre, de mucha incerteza, y que es difícil, a ver, es difícil hablar desde el optimismo puro, digamos, cuando hay tanta gente pasándolo mal. Sin embargo, yo creo que ese es el gran punto de la incertidumbre, digamos, que cuando eh, se te empieza a mover el piso, tú tiendes a dejar de darle prioridad a las cosas superfluas. Una de ellas es ¿por qué me van a criticar por un fracaso? Digamos, si todo el mundo está luchando por sobrevivir y eso implica innovar. Y en estos momentos como que se han dado las condiciones, más allá de la pena que puede causar las quiebras, los movimientos, la recesión, la disminución de la actividad económica, se están abriendo otros espacios para que surjan nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de encarar la realidad. De hecho, Zoom era una empresa que no valía nada hace 6 meses atrás. Ujú. Hay muchas cosas que, mira, como dices tú, hay que pelearle además a la barrera psicológica de, ¿cierto? O de quedarse como estático, porque frente a estas situaciones uno, también hay gente que se congela, también porque uno no sabíamos lo que iba a pasar, o sea, hace 3 meses atrás o 5 meses atrás. Pues yo hay algo, por ejemplo, que he pensado mucho estos meses con respecto a los emprendimientos en alimentación. Cerraron los casinos de los colegios, pensando, por ejemplo, en los colegios que entregaban alimentación en colegios privados, ¿sí? Entregaban alimentación, producían alimentación, había transporte escolar, había todo un negocio en torno a los colegios. El punto claro es que no sabíamos si iban a cerrar 2 meses, 3 meses, ya pasaron 5 meses, no sabemos si van a seguir hasta diciembre, no, nadie sabe. Pero ahí entonces uno dice, bueno, ¿y qué se podía hacer? Quizás se podrían haber organizado en torno al despacho de comida a domicilio, por ejemplo, y uno dice, ahí había una oportunidad. Claro, si lo miramos hoy día para atrás, hace sentido haber pensado en eso, pero en ese minuto tampoco se sabía. Hay gente que empezó y empezó rápido y se movió y empezó a poco, 3, 5, 10 clientes, 8 clientes, o sea, 15 clientes hoy día, a lo mejor ya son como emprendimientos que ya están funcionando. Otros ocuparon esa energía y están despachando a empresas que están atendiendo en la primera línea de la salud. Hay otros que ocuparon el transporte escolar y lo que empezaron a hacer fueron despachos, se consiguieron permisos y están haciendo hoy día, porque todo lo que es negocio de delivery, ¿cierto? Está súper fuerte hoy día. Hay otros que, y así, o empresas que eran muy pequeñitas en delivery, entonces, o en e-commerce, hoy día están súper fuertes, como dice Noni, se quebraron esa barrera de cosas que nunca estábamos dispuestos a hacer y lo siguieron haciendo. O sea, pero tiene que ver también con, a veces es un tema cultural que es muy fuerte, o sea, también tener como acceso a Internet, tener la brecha digital, el digital divide, digamos, se hace muy patente, o sea, tener acceso, poder conectarte a las redes, tener Internet, yo te diría que ahí se abren como grandes desafíos también para el país, o sea, tener un Internet estable, y ahí, bueno, y eso es una tremenda oportunidad, o sea, empresas hoy día o personas que están pensando en eso, en poder proveer Internet más estable a través de distintas cosas, pues así como hay proyectos grandes en otros países que proveen a través de drones, por ejemplo, mayor conectividad, o no sé, hoy día, cómo podríamos proveerlo, pero ahí yo creo que hay proyectos súper interesantes también. Brechas, por ejemplo, o sea, o temas de seguridad, porque la vuelta, ¿cierto? El retorno que estamos hoy día va a ser un tema para todos. ¿Cómo lo vamos a hacer con los espacios separados? Ahí tenéis otro tema. O sea, hay muchas formas hoy día de pensar el negocio, muchas formas, los que están pensando en hacer algo. Y no necesitas tanto capital tampoco. Eh, pero hay que partir. O sea, hay que tener disciplina. Jonathan, o Noni. No, sí, no, yo agregar como siempre paso el aviso de la dimensión social, que es donde nosotros estamos como enfocados, que o sea, la gente se asusta cuando pasan cosas como esta, no sabes si te van a pagar tu sueldo, no sabes si tenés pega, no sabes si vas a poder hacer lo que empezáis. La gente que puede como tomar esos
cálculo, y aparece también toda esta, Rafa, que decís tú, toda esta gente que lo estaba pasando mal y que uno empieza, los que no conocían los empiezan a conocer ahora. Yo hago la invitación siempre a que busquen ahí ciertos aprendizajes que pueden ayudar al emprendimiento e innovación. La resiliencia que hay en personas que ya lo estaban pasando mal hace rato y ahora lo están pasando más mal o peor, pero son visibles. O sea, hay un aprendizaje en las organizaciones y en lo que está sucediendo de cómo se vive el día a día desde hace tiempo y ahora con una mayor, quizás como foco, donde hay mucho aprendizaje de aprender a un poco estar más tranquilo con esta sensación de emprender y de ir a buscar y de ir a equivocarse, porque cuando uno conoce otras realidades, conoce cómo viven las personas y que viven, de nuevo, ahí, Rafa, tú que hay cubierto, no sé, en otros países, lugares donde la gente está en situaciones pero extremas, ahí también hay alegría, ahí también hay desafío, ahí también hay conocimiento, ahí también hay ganas de hacer, ahí hay innovación todos los días. Entonces, en este momento cuando mucha gente en Chile como que se acerca a esas realidades que no había visto nunca y aunque suene tonto, como que se siente un poco conectado por el miedo de como terminar como quizás en la escasez, ahí hay mucho aprendizaje. Así que yo creo que también es un momento para buscar en el contexto actual herramientas para seguir adelante emprendiendo, innovando, etc. Jonathan Herzfeld, Paula Breitman, yo les quiero dar gracias en dos ámbitos diferentes, a nombre de todos los que nos están escuchando, los miembros del MBA, la comunidad académica, los estudiantes, pero al mío propio, porque es notable, es un momento muy confuso en nuestro país, donde sí, yo creo que la incertidumbre le da lugar al emprendimiento, a la innovación y a la social en una suerte de tríada que no habíamos visto antes y que si uno sabe encarar esto, digamos, o trata de hacer el mindset para tomárselo bien, se abren gigantescas oportunidades para las personas, para los grupos sociales, para nuestro país en general, para todos nuestros connacionales, esa gente anónima con la que nos topamos todos los días en la calle y deseamos íntimamente que les vaya mejor que ayer, así como la mayoría nos desea a nosotros que nos vaya mejor que ayer. Quiero pasar a escuchar o a leer las preguntas que nos están haciendo a través del chat de Zoom. Creo que Susana Tonda es la primera pregunta y ellos mismos la van a formular. Les pediría que aclaren para quién es la pregunta, si es para uno de ustedes o para los dos, de manera de que nos organicemos mejor. Susana. Hola a todos, hola Rafa, Paula, Hola. Jonathan, la verdad agradecerles la exposición, porque no solo es clara, sino que incentivadora. Mi pregunta tiene que ver con volver un poco cuando estaban conversando de la innovación y el cambio en las organizaciones que no son tan nuevas, digamos, en particular. Me ha tocado trabajar en el mundo con fines de lucro, en el mundo social y en el mundo público. Y de alguna manera impulsar cambios, yo creo que hay otra característica que tienen las personas que los impulsan, que es la valentía, porque la verdad es que tiene costos grandes también para poder impulsarlos en particular. Tengo la impresión, y eso que quería saber la opinión tanto de Paula como de Jonathan, que una de las barreras importantes para impulsar estos cambios, que situaciones como las actuales ayudan a eliminarlas en algunos casos, son los conflictos de interés, que efectivamente de distintos grupos, que se producen dentro de las organizaciones. A modo de ejemplo, el teletrabajo, el entorno ayudó a que se aceptara bastante más de lo que se aceptaba antes, porque los gremios y los sindicatos obviamente que se oponían rotundamente a ese tema. Entonces, ¿qué opinan ustedes de los conflictos de interés para la innovación, que es dentro de las organizaciones como un proceso de cambio para la adaptación y la evolución de las organizaciones en los tres ámbitos, pero las organizaciones más o menos grandes? ¿Cómo ven ustedes el manejo de los conflictos de interés que son, yo creo, horrorosos? No sé qué piensan ustedes. Esa es mi pregunta. Sí. Bueno, hola Susana, gracias por tu pregunta. Es difícil, pues yo creo que una de las cosas más te ha tocado, sí, pues, escenarios súper complejos y creo que debe ser de las cosas más difíciles posiblemente que a uno le toca desde la posición de liderazgo. Una de las cosas que requiere los espacios de innovación, de hecho, es esos espacios de confianza creativa. Y la confianza creativa supone
espacios como psicológicamente seguros. Y eso requiere honestidad, franqueza. Y si algo no tiene los conflictos de interés, muchas veces es esa franqueza. Posiblemente en una posición de liderazgo yo le recomendaría al líder como mapearlos primero, tratar de identificar dónde están, cuáles son, y creo que en las posturas, por lo menos de la gente joven con la que me toca trabajar, creo que es muy difícil verlos. Creo que existe como una ingenuidad con respecto a los conflictos que son bastante invisibles. Yo creo que ahí, Susana, hay una oportunidad de colaboración y de integración como de todas las personas que pueden aportar a las personas que trabajan en las organizaciones, digamos, los liderazgos más jóvenes, de apoyar en visualizar los conflictos de interés. Yo creo que son bastante invisibles muchas veces. En verlos, en explicitarlos y en ser honestos. Creo que mientras no se vean, es súper difícil poder trabajar en un ambiente honesto. Sí, yo desde el lado más de la colaboración y desde lo menos tradicional a lo más tradicional, Susana. Desde lo menos tradicional, los ejercicios de innovación y emprendimiento generan mucha colaboración y eso significa que uno trabaja con mucha gente y se producen inevitablemente conflictos de interés, pero se tratan de otra manera, no sé, como que se conversan, se declaran, y ahí yo creo que la palabra clave es que los incentivos estén bien puestos. Porque lo que a mí me pasa es que creo más que hay un problema de incentivos mal puestos que un problema de conflicto de interés, porque si uno es así como bien purista, todo podría tener un conflicto de interés. O sea, sería como muy amplio el tema de conflicto de interés. Entonces, yo creo que es importante, bueno, primero reconocerlos, como dice la Paula, no tener miedo a conversarlo. Yo creo que la gente como que la palabra conflicto de interés le aprieta la guata. Y a veces no hay una carga negativa, sino que hay una declaración de lo que está sucediendo para desde ahí construir y encontrar alguna solución que sea mejor y que por supuesto que sea 100% transparente, que es otro de los temas sobre los cuales conversar. Pero ahí creo que el gran tema de las compañías más tradicionales es que los incentivos están puestos, no todas, para que no me reten, pero no, están puestos en los lugares equivocados. ¿Ah? Entonces, si uno pudiese trabajar sobre esos incentivos, creo que muchos de los conflictos de interés ya dejarían de serlo así. Eso. No sé si... Hay más preguntas. Les quiero recordar una cosa así. A partir del próximo viernes, este conversatorio va a estar en las redes sociales de Sonar FM y de Emisor Podcasting para aquellos que quieran revisarlos, que no lo hayan podido ver completo o que hayan tenido que salir a la mitad hoy día. Otra pregunta de Claudio González. Claudio. Bueno, hola, soy Claudio González, generación 2011 del MBA, y bueno, fan de nuestros relatores. Y quería mi pregunta va justo en la dirección, en el otro segmento de empresas. Vemos lo de Susana, que está más enfocada en grandes empresas. De aquí, cuando vamos al emprendedor ahí, que está solito, que está ahí, ya se lanzó a la piscina, ¿cuáles son los mayores problemas, los mayores riesgos que él enfrenta? Bueno, uno de los que me ha tocado ver a mí tiene que ver con el foco y con que aparecen demasiadas oportunidades que de repente te empiezan incluso a cegar, a nublar el camino. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ustedes nos podrían aconsejar como expertos ahí para que tengamos un buen desempeño y un gran final? No, te voy a dejar y después responder. Chuta, yo esta parte de las No, o puedo partir yo, no hay problema. Sí, parte tú, Paula, por favor. Hola, Claudio. Disciplina, tener también, si te puedes armar un pequeño directorio, un mentor, Claudio, tú que eres mentor de Impulso Chileno, que has sido mentor ya 2 veces,
Es importante alguien que te ayude a mirar también las cosas desde fuera. Bueno, por cierto, un plan estratégico, aunque sea no para cumplirlo exactamente, pero tu hoja de ruta que te permite entender a dónde vas, qué quieres hacer, cuáles son las cosas que vas a cumplir, y tratar de mantenerte más o menos dentro de eso, con un presupuesto, y disciplina de poder seguir, cumplirlo. Las oportunidades que vienen siempre hay que tomarlas con creatividad y con disciplina, insisto, como el rigor de la estrategia y la creatividad del diseño, como un poco en esa mezcla. Pero un equipo que te acompañe, Claudio. Yo creo que eso para los emprendedores solo siempre tienes que tener un mentor para conversar, para pimponear. Sí, bien, viste, la Paula siempre abre el camino a las respuestas, por eso es Girl Power. increíble, pero sí, porque en el fondo en la soledad del emprendimiento es macabra, y es importante sentirse, para ganar seguridad en uno mismo de lo que está haciendo, porque tiene muchas dificultades y muchos momentos donde uno quiere así como abandonar o pensar que está todo saliendo mal o no resultó algo. Pero yo creo que ganar seguridad en uno mismo con un poco de ayuda, eso es súper necesario, porque cuando pasan cosas que pasan cosas malas, de repente eso abre una nueva oportunidad, y si uno no está fuerte, cuesta más y dan ganas de tirar la toalla. Así que yo creo que hay que trabajarse en uno mismo. Yo creo que eso es súper importante. Si uno puede conseguir un poco de ayuda ahí, amigos, familia o alguien que sea interesante como de hacer el contrapunto, eso ayuda muchísimo. Francisco Gilgui, supongo que se pronuncia Gilgui o Gilgue, también tengo una pregunta. Gracias, Paula, Jonathan, Rafa. Mi pregunta va a Paula dirigido porque hablabas referente a los alumnos de pregrado, que yo personalmente lo veo también, pero quería preguntarte a ti cómo ves si es que Chile ha creado ese ecosistema para poder realmente innovar e invertir en esto. Esa es mi pregunta para ti, Paula. Sí, totalmente. Yo te diría, bueno, igual yo soy una optimista siempre, pero sí, Chile tiene un ecosistema de innovación y emprendimiento que es muy fuerte y que de hecho es reconocido desde afuera. Tenemos en todas las etapas del viaje del emprendedor, y de hecho si pueden entrar a viajedelemprendedor.cl de Corfo, está mapeado desde la etapa 0 hasta la última etapa del viaje, que es al exit. Pueden entrar como emprendedor, pueden entrar como institución, y te van a encontrar de acuerdo a tu región geográfica, desde donde sea que estén escuchando esta transmisión, para ver, para los recursos que necesitan, ya sea en capacitación, en fondos. Ahora, en general, fondos no es lo único que uno necesita a veces, como hablábamos recién, necesitas compañía, porque vas a necesitar redes de mentores, necesitas formación, necesitas a lo mejor contacto con otros para la colaboración. Hay distintas cosas que pueda necesitar un emprendedor. Entonces, más allá de la formación académica, que es lo que más hacemos nosotros, pero en el viaje del emprendedor pueden encontrar distintas cosas, esos entregados por Corfo. Bueno, toda la red, además, cuando ya no fuiste emprendimiento dinámico, puede ser una pyme. Hoy día se está dando mucho apoyo a las pymes también. Así es que como país, además las universidades hacen un montón de cosas. Hay mucho apoyo al emprendimiento. Bueno, ¿para qué vamos a decir? Startup Chile, hay toda una línea para mujeres también, que es Factory. Hay mucho apoyo a la innovación y al emprendimiento, mucho apoyo. Yo les diría hoy día que si alguien quiere desarrollar un proyecto, hay que tener, o sea, hay que partir primero con la disciplina, insisto, y toda esta cosa como de las ideas también a veces es muy visto como que se te tiene que ocurrir la idea del $1.000.000, eso no les va a pasar. O sea, perdonen que los desencante, pero es más bien como, busquen un buen problema, no busquen una idea, busquen un problema que quieran solucionar. Y sobre eso vayan con disciplina, con ganas de experimentar, busquen alguna otra persona quizá con la que se puedan apañar, y conversen con gente como el Noni, y vayan a ayudar. Está lleno de instituciones hoy día para ayudar, como dice el Noni, comunidad de organizaciones solidarias, no sé, emprendimientos sociales, un montón de gente que está esperando gente y dispuesta, con ganas de trabajar. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Estamos llegando al final de esto. Les quiero agradecer una vez más, sobre todo porque las ideas están ahí. Networking, ideas, decisión, creatividad, también disciplina,
el MBA de la Universidad Católica sistematiza todo esto, pero la energía creativa es algo que viene en cada uno de nosotros. Paula Broitman, Jonathan Herzfeld, les quiero dar las gracias y les reitero, esto a partir del viernes está en las redes sociales de Sonar FM, para que nos veamos ahí. Ha sido un verdadero gusto, muchas gracias. Muchas gracias.